Buenas noches, hermanos. Dios me les bendiga. Le doy a todos y a cada uno la bienvenida a este tiempo de la palabra de Dios, el cual estamos estudiando todos los viernes el libro de Proverbios. Mientras que llegan más hermanos, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por esta noche, Señor, que tú nos has regalado a todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor Dios, por el privilegio que tú nos das, Señor, para poder compartir y recibir las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por estos medios, Señor, que tú permites, oh Dios, que se continúe llevando la palabra, Señor Dios, a todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu amor, Señor, por tu paz, por tu misericordia, Señor, con todos y cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando en nuestras vidas, oh Dios, y que hoy, Señor, podamos ser esos oidores, oh Dios, pero ante todos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están llegando, que han llegado, Señor. Los bendigo, bendigo su vida, bendigo su hogar, bendigo todos y cada una de sus áreas de su vida, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de Proverbios y vamos a mirar unos principios que allí Dios nos deja a través de su palabra. El primer principio es la honestidad, y este lo vemos en el versículo 1, 3 y 18. Entonces, en el versículo 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El 3: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardones firmes. Entonces dice que el peso falso es abominación. ¿Y qué es abominación? Abominación es rechazo y condena. Entonces, cuando nosotros no somos esas personas honestas, Dios rechaza y condena a aquellas personas que no viven en honestidad, que no viven en rectitud. Y así como dice el 3, la integridad de los rectos solo se encamina. Entonces debemos vivir en una integridad para que Dios sea guiándonos cada día en todo lo que nosotros debemos hacer. Pero destruye a los pecadores, y como abominaciones condena. Entonces Dios está destruyendo, Dios está condenando a aquellas personas que no son honestas. Y nosotros debemos ser honestos, debemos ser íntegros en todo y cada una de nuestras áreas de nuestra vida. En nuestra área laboral debemos trabajar con esa honestidad, con esa rectitud, en cada una de las cosas en las cuales nosotros debemos hacer, o por lo cual fuimos llamados a hacer. Que si es jefe, también debe ser una persona honesta, que debe ser también una persona íntegra con aquellas personas con las cuales está a su alrededor, con aquellas personas con las que le están ayudando, le están colaborando. Que en nuestra área familiar también debemos allí ser esas personas íntegras, ser esas personas correctas, honestas. Especialmente como padres de familia debemos mostrar nuestra integridad para que así nuestros hijos vean el ejemplo de cada uno de nosotros y ellos también puedan ser el día de mañana, cuando tengan alguna responsabilidad, también pueden ser esas personas rectas, pueden ser esas personas honestas, sean esas personas íntegras, porque eso fue lo que dieron, eso fue su enseñanza también que ellos dieron. Que nosotros también en nuestra vida espiritual
allí en la congregación. Dios nos ha entregado un ministerio, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha colocado algunas personas en nuestras manos para estar pendientes de ellos. Entonces, que nosotros hagamos esa labor y seamos diligentes y seamos íntegros en eso que Dios nos ha colocado. Que no estemos haciendo las cosas solamente porque nos ven o porque nos preguntan. Que todo lo que nosotros hagamos, y dice la palabra de Dios, que nosotros todo lo que hacemos debemos hacerlo como para Él. Porque es a Él el que nosotros debemos un día rendir cuentas. Es Él el que se está dando cuenta de lo que nosotros hacemos. No son las personas que están a nuestro alrededor. Y es Dios el que nos rechaza o el que nos aprueba. Es Dios el que nos condena o no. Porque en el ser humano, el hombre no nos puede condenar, pero Dios sí. Y Dios también Dios nos rechaza. Y Dios rechaza a las personas a las cuales Él no le agrada, y Él no le agrada la deshonra, no le agrada la gente que no es íntegra, Él no le agrada a las personas que viven haciendo engaños, que viven buscando hacerle mal a los demás. Entonces, que sea Dios ayudándonos a que en todos y cada una de nuestras áreas de nuestra vida podamos presentarnos como esas personas que Él quiere que nosotros seamos íntegros, que seamos honestos. El segundo principio es la humildad, y podemos ver en el versículo 2 que nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, ¿qué es la soberbia? La soberbia es sinónimo de orgullo. Y cuando una persona es soberbia, entonces significa que una persona es orgullosa. ¿Y qué es una persona orgullosa? Es aquellas personas que se creen más, son aquellas personas que piensan que todo lo saben, son aquellas personas que nunca van a recibir un consejo de nadie, que nunca van a estar dispuestos a que sean corregidos. Y dice que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Y la deshonra es quitar dignidad y quitar reconocimiento. Hay muchas personas que pueden tener muchísimo conocimiento, hay muchas personas que han perdido hasta hasta muchos empleos, han perdido muchas cosas solamente por su propio orgullo. Entonces Dios nos llama hoy a que seamos esas personas humildes. Y nos dice la palabra que donde está la humildad está la sabiduría. Entonces, una persona humilde es aquella persona que siempre está buscando también el bien de los demás. Y si una persona humilde es una persona que es sabia, sabemos que el que es la sabiduría proviene de Dios. Y que Dios, a través de la obediencia de la palabra, nos dice que el que es obediente a su palabra, a sus estatutos, es una persona sabia. Entonces, debemos ser esas personas humildes para que así Dios nos enseñe también a través de su palabra, para que así aquellas personas que de pronto que tienen un mayor conocimiento en muchas cosas, se puedan acercarnos a nosotros y ayudarnos, aconsejarnos, corregirnos y tener ese corazón dispuesto para escuchar la corrección, para escuchar las enseñanzas y ante todo para escuchar y seguir el consejo que Dios tiene a través de sus palabras, a través de sus mandamientos. Entonces que Dios nos pide que nosotros seamos esas personas humildes, y Él quiere que nosotros seamos esas personas humildes, esas personas que en nosotros encuentre
ese corazón dispuesto para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe y para que nosotros vivamos según lo que Él tiene para nuestras vidas, que son sus estatutos, que es lo que Él ha puesto y es lo que Él quiere que nosotros vivamos de esa manera. El tercer principio que encontré ahí dice son las buenas decisiones. Qué buenas decisiones, y esas lo vemos en el versículo 6 que nos dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. La justicia de los rectos. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en esa justicia y en esa rectitud, y para que seamos libres, para que vivamos en una libertad, para que vivamos en integridad. Dios, a través de su palabra, nos revela los principios, y Dios también nos enseña, nos aconseja lo que nosotros debemos hacer. Él nunca nos ha obligado a hacer las cosas. Y si podemos ver el libro de Deuteronomios 30, 15 y 19, Él tiene en estos dos versículos, nos enseña que Él nos deja dos caminos y que nosotros debemos tomar la decisión. ¿Cuál debemos tomar? Dice el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el 19 dice, los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, como podemos ver acá, Dios nos entrega dos caminos, Dios nos muestra dos caminos, el del bien y el del mal, la vida o la muerte. Nosotros, ¿qué caminos estamos cogiendo? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿El de seguir el camino de Dios, que es la vida, o el de salirnos del camino de Dios, en el cual nos lleva a la muerte? Y esa decisión que nosotros tomemos, los que son padres se podrán dar cuenta de que esto también acarreará a sus hijos, a la descendencia. Entonces, ¿qué vida o qué estamos nosotros dejando para nuestros hijos? ¿Qué nosotros queremos que nuestros hijos sigan? ¿Qué camino queremos nosotros que nuestros hijos sigan? ¿El camino de la bendición, el camino de la vida o el camino del mal? Entonces, como podemos ver ahí, Dios no nos está obligando a que nosotros escojamos un camino, pero Él sí nos está aconsejando qué debemos hacer, qué camino debemos nosotros tomar y para qué lo debemos nosotros tomar. Entonces, todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar en esta vida, debemos siempre consultarlas a Dios, para que podamos ser libres de muchas consecuencias de las cuales acarrea nuestra vida cuando nosotros tomamos malas decisiones. Y en el ámbito natural es diferente a nuestro ámbito espiritual. En nuestro ámbito natural, cuando nosotros estamos pequeños, estamos más aferrados a nuestros padres. Pero en el ámbito espiritual, a medida que nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, vamos a estar más dependientes de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que nosotros estemos totalmente dependientes de Él, para que nosotros podamos escoger, podamos tomar la mejor decisión. Que todo lo que nosotros vayamos a hacer, que todo lo que nosotros vayamos a emprender,
siempre debemos consultarlo con Dios, porque Él es el que conoce nuestro presente, nuestro pasado y lo que va a venir para nosotros. Él fue el que nos creó y Él nos ha puesto en esta tierra con un propósito. Entonces Él sabe si el camino que vayamos a tomar, si lo que nosotros vayamos a emprender va a estar bien, va a ser de bendición para nosotros y para nuestra generación. Y también Él nos va a decir que no cuando son aquellas cosas que no nos convienen a nosotros. Y sabemos que cualquiera que sea la decisión que nosotros tomamos, si es personal, sin tener el consentimiento de Dios, sin buscar la guía y la dirección de Dios, todo lo que nosotros tomamos, cualquiera que sea la decisión, buena o mala, va a tener las consecuencias. Las consecuencias o son buenas o son malas. Y así como nos dice en el versículo 19, que si nosotros escogemos la vida, que vamos a vivir nosotros y nuestra descendencia. Entonces aquellas decisiones que nosotros tomamos bien, es para bien también de nuestra descendencia. Pero si aquellas decisiones que nosotros tomamos van a ser mal, aquellas consecuencias también van a llegar hasta nuestra generación. Esta generación también va a acarrear aquellas consecuencias que quedaron de aquellas malas decisiones en las cuales nosotros tomamos en determinado momento. Entonces, que Dios nos libre y que deseamos para tomar esas buenas decisiones y para que podamos tomar ese camino recto que nos va a liberar, nos libera de la muerte, nos libera de maldición y nos libera de muchas consecuencias en las cuales Dios no quiere que sus hijos pasen. El otro principio que encontré es la prudencia, y eso lo encontramos en los versículos 12 y 13. Entonces vamos a leerlo. El versículo 12: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Dios, a través de su palabra, siempre y a través del libro de Proverbios, nos habla mucho de lo que es de la sabiduría y de la prudencia. Entonces dice que el que carece de entendimiento menosprecia al prójimo. El menospreciar, cuando se menosprecia a una persona, se le está quitando valor a aquella persona, y nosotros no sabemos, juzgamos a las personas sin conocer, sin saber muchas situaciones de aquellas de la otra persona, y la estamos menospreciando, ¿cierto? Y cuando esa persona hace de esa manera, cuando aquella persona está menospreciando, nos dice Dios que es la persona que carece de entendimiento, que no es entendida en sus tiempos. Entonces nosotros debemos tener entendimiento y nosotros debemos ser prudentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Una palabra levanta el ánimo a una persona, una palabra le da vida a una persona, una buena palabra, pero también una crítica o una mala conversación acarrea también la destrucción también de alguna persona. Entonces debemos ser prudentes en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros decimos, cómo le hablamos a las demás personas o cómo nos referimos a ellos, a esas personas. El libro de Amós 5:13 dice: por lo tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Entonces debemos ser prudentes
y debemos saber los tiempos también para hablar, que no en todo tiempo se puede hablar, no todo tampoco se puede hablar. Y como dice también en el versículo 13, que el que anda en chisme descubre secretos. Todos tenemos nuestra vida privada y no es porque de pronto sean secretos malos o no sé qué, o pecados o algo así. Cada uno tiene sus secretos, cada uno tiene su vida privada. Y si usted descubre algo de esa persona, no tiene por qué estarlo comentando, porque dice que el que es de espíritu fiel guarda todo. Entonces debemos guardar la espalda de aquellas personas que vinieron y que colocaron su confianza en nosotros para hablarnos, para exponer alguna situación, algún problema, alguna dificultad que ellos tengan. Que no seamos de las personas que estemos buscando saber la intimidad, la vida íntima de algunas personas para estarla comentando, para estar murmurando y para estar calumniando. No somos quien para venir a juzgar, el único que juzga es Dios. Y como le decía, cada persona tiene su propia situación y cada persona actúa según el problema o según la situación que la persona esté pasando, esté acarreando en su vida. Decía un profesor, ustedes son dueños de lo que saben y esclavos de lo que hablan. Entonces, que nuestra forma de hablar, que nuestro hablar no se convierta en esclavitud para nuestra propia vida, que nosotros no seamos esclavos de nuestra propia boca, de nuestros propios comentarios, de nuestra propia habladuría, que seamos esas personas sabias en lo que decimos, que seamos esas personas prudentes y más que todo, que seamos esas personas que seamos capaces de callar aquello que nosotros sepamos de otra persona, de su vida íntegra, de su vida íntima, que seamos esas personas capaces de tener ese secreto de lo que una persona en su momento vino con todo su corazón a buscar de pronto un consejo y una dirección. El otro principio es la generosidad. Y este principio lo vemos en los versículos 24 al 26. Entonces, vamos a leer 24 al 26. Dice el 24: hay quienes reparten y se les añadió más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Entonces, el alma generosa será prosperada. He visto mucho de la palabra, del evangelio de la prosperidad, que mucha gente anda buscando ese evangelio, el evangelio de la prosperidad, no sé qué. Y acá lo vemos en un solo versículo: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Entonces, Dios no está interesado en el dinero de nadie, pero Dios sí nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos ser generosos. Y así como dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Eso es lo que Dios nos está también diciendo hoy a través de estos versículos, que nosotros debemos ser generosos para poder recibir, que de lo que nosotros damos, de eso también nosotros vamos a recibir. Que así como en la parte natural, si usted va a sembrar en el campo, que se siembra una cosecha,
qué tanto quiere usted recoger de esa cosecha. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera recoger de esa cosecha, de esa misma manera usted va a sembrar ese cultivo, esa misma cantidad. Se va a sembrar ese cultivo para lo que uno quiere recoger, lo que se quiere cosechar. ¿Y qué quiere usted cosechar? ¿Qué es lo que quiere qué va a sembrar para usted cosechar? Entonces, si usted quiere en su siembra, si usted quiere una cosecha de mangos, pues lo que se van a sembrar son mangos, para que de esa misma manera se va a cosechar son los mangos y la cantidad que nosotros queramos. Y así es en la vida espiritual. Nosotros, ¿qué estamos sembrando? ¿De qué manera estamos sembrando? ¿Y qué cantidad estamos sembrando? Porque así como dice que el alma generosa será prosperada. Entonces, ¿qué tan generosos somos? ¿Qué tan prósperos queremos ser? Entonces, ¿de qué tan generosos somos? Entonces, de manera de lo que nosotros queremos ser, esa es la misma manera que nosotros debemos ser. Porque hay muchas personas que son generosas. Hay muchas personas que tienen un corazón dispuesto para sembrar, que siempre han sembrado en el reino de Dios, que siempre han sembrado en aquellas personas que lo han necesitado, ¿sí? En este tiempo de pandemia, por la generosidad de muchas personas se han podido llevar mercados a aquellos que los necesitan, a personas de acá de la iglesia, a personas que ni siquiera pertenecían a la iglesia, pero que en un tiempo se pudo sembrar y se pudo dar a aquellas personas. Igual hay muchas personas que internamente, sin que nadie lo sepa, también siembran todo el tiempo en personas que lo necesitan. Y son esas personas que son prósperas y son bendecidas. Pero hay unas personas que solamente siembran cizaña. Y nosotros no debemos sembrar cizaña, pues si queremos eso recoger, pues eso iremos a sembrar. Pero lo que Dios nos manda es a que nosotros sembremos en los demás, que seamos esas personas generosas, que el que sacie, el que le da a la persona que necesita, de igual manera él va a recibir y va a ser saciado. Entonces, que Dios nos ayude, así como dice en Corintios 9:7, que no demos con tristeza. Ay, qué pobrecito aquella persona, entonces voy a darle eso. No. Que tampoco vayamos a dar por necesidad. Ay, es que si doy, entonces, si yo doy, entonces voy a recibir. Tampoco de esa manera lo debemos hacer. Que nosotros debemos sembrar y que lo que debemos dar, que lo demos con un alma de dador alegre. Exactamente dice en 2 de Corintios 9:7, que no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿Dios a quién ama? Dios ama el que da con alegría, al que da con gratitud. Dios ama a aquella persona que ha puesto en su corazón siempre ayudar al más necesitado y a sembrar en aquella persona que lo necesite, y también a sembrar en el reino de Dios, porque lo que se siembra en el reino de Dios es para extensión de su reino. Entonces, eso es lo que Dios hoy nos quiere, y quiere que seamos eso, eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios nos manda hoy, a que nosotros seamos esas personas generosas, seamos esas personas dadivosas, pero que lo hagamos con un corazón alegre. Y el último principio, el que tengo, es la confianza en Dios. Vemos en el versículo 28, dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas el justo reverdecerá como las ramas. El 29, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio, que es el 30. Entonces, la confianza en Dios.
porque el que confía en las riquezas caerá. Y vemos a través de esta pandemia cómo Dios de alguna manera nos ha llevado a que confiemos en 100% en Él, que aquellas personas que estaban plenamente confiadas en un trabajo, de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo, que el que tenía una empresa hubo que cerrarla, pero ¿qué quedó? Quedó Dios, y de muchas maneras ha provisto, ha, ha llenado la alacena de aquellas personas que han quedado sin empleo, de aquellas personas que se han quedado sin su sin su qué sin su sin su sin la empresa en la cual ellos tenían. Entonces hoy Dios nos invita a que confiemos plenamente en Él, que toda nuestra confianza esté en Él, que no tengamos puesta la confianza en las riquezas, porque la riqueza es algo terrenal. Y así como vemos, pues hay varios versículos, hay varios pasajes bíblicos, pero vamos a mirar dos, y uno está en Marcos 10, del 17 al 23, que lo voy a leer. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como vemos acá, Jesús ya conocía el corazón de este joven. Y Jesús no mandó a que vendiera todas las posesiones para que él quedara en la ruina, para que él quedara pobre. Lo mandó a hacer porque él sabía que su corazón estaba totalmente confiado en lo que él tenía. Se podía mirar que él cumplía todos los mandamientos, pero había algo que no estaba cumpliendo, y era la dependencia total y la confianza en Dios. Entonces fácilmente se dice que se confía y se sigue en Dios de pronto cuando las cosas están bien, cuando está la salud, cuando está la alacena llena. Ahí es cuando nosotros decimos que confiamos totalmente en Dios, o fácilmente ahí es cuando se dice que se confía totalmente en Dios. Pero cuando las cosas son lo contrario, entonces verdaderamente uno tiene ahí puesta la confianza y va a seguir tranquilo con la situación con la que está pasando. Entonces Dios nos manda a que confiemos en Él. Y una parábola que también vi, una parábola también está en Lucas 12 del 16 al 21, dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces,
estaría mal de que esta persona tuviera todas estas riquezas y que estuviera edificando sus graneros y que estuviera trabajando en tener los bienes. Pero no, y creo que no, porque Dios también nos manda que nosotros trabajemos. Dios nos dice que el que no trabaja, que no come. Entonces, Dios nos manda, pero también debemos ser equilibrados. Debemos ser esas personas que trabajamos para las cosas terrenales, para lo que nosotros necesitemos acá, pero que también desgastemos nuestra vida para las cosas eternas. Porque Dios dice que solamente esta persona estaba haciendo tesoro para acá en la tierra, pero que nunca lo hizo para Dios, que nunca lo hizo para la vida eterna. Entonces Dios nos manda a que así como somos diligentes en la parte terrenal y en el trabajo para lo terrenal, nosotros también debemos ser diligentes para la parte espiritual. Y así como dice acá en el versículo 30, dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y Dios nos manda a que trabajemos en su reino. ¿Y de qué manera se trabaja en el reino? Extendiendo el reino. ¿Y cómo se extiende el reino? Ganando almas y ganando almas para Cristo. Y de esa manera nosotros también estamos haciendo tesoros para el reino de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a que no nos desgastemos nuestra vida solamente construyendo para la tierra, para lo terrenal, sino que desgastemos también nuestra vida trabajando para hacer tesoros en la vida eterna. Eso era lo que tenía, mis hermanos, para compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar para terminar este tiempo y dándole gracias a Dios por estos 6 principios que hoy nos enseñó, que fue la honestidad, la humildad, que las buenas decisiones, que fue la prudencia, la generosidad y ante todo que fue la confianza que debemos tener en Dios. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has regalado el día de hoy. Señor, estos principios ayúdanos a que nosotros lo podamos colocar en práctica, Señor, en todos y cada una de nuestras áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a ser esas personas honestas en lo que somos y hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a ser esas personas humildes, Señor, y que podamos recibir la reprensión suya, Señor Dios, y que podamos recibir con un corazón humilde, Señor, las enseñanzas que tú siempre tienes para nuestras vidas, Señor. Padre Santo, ayúdanos a tomar esas buenas decisiones, oh Dios, para que nuestra generación, Señor Dios, viva en paz, para que nuestra generación, Señor Dios, tenga vida, Señor Dios. Señor, ayúdanos a ser esas personas prudentes, oh Dios, que tengamos un corazón, oh Dios, que tengamos en nuestra boca, Señor, siempre una palabra que edifique, Señor, que levante, que restaure, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, oh Dios. Que con nuestra boca, Señor Dios, podamos llevar vidas a aquellas personas que lo están necesitando, que estén pasando por alguna situación, que no seamos aquellos que estemos juzgando, Dios, mirando errores, Señor, sino que estemos siempre mirando en que podemos ayudar a levantar el ánimo, Señor, de las personas que lo necesitan, Padre. Señor, también te pido, Padre Santo, porque en nuestros corazones, Señor, haya un corazón generoso, Dios, y un corazón, Señor, siempre dispuesto a sembrar, Señor, a sembrar en su reino, Padre Santo, a sembrar, oh Dios, en aquellas personas que lo necesitan, Padre de la gloria. Porque sabemos, oh Dios, que tú, Señor Dios, das, oh Dios, y que tú bendices, Señor, y que tú amas, oh Dios, al dador alegre, amado Señor. Gracias, amado Señor Dios, y en esta noche, Padre, también te pido, Señor Dios, que seas tú, oh Dios, ayudándonos a que cada día, Padre Santo, confiemos en ti, Señor Dios, y de todo nuestro corazón, Señor Dios, con toda nuestra alma, Señor, estemos plenamente, Señor Dios, agarrados de tu mano, Señor,
sabiendo, Dios, que tú tienes el control, Señor, de todos y cada uno de nosotros, Señor. Pido, Señor Dios, que bendigas, oh Dios, la vida de nuestros pastores, Señor. Que seas tú bendiciendo la vida del pastor Emelio, la pastora Carmen, de sus hijos, de Samuel, de Juan Marcos, oh Dios. Que seas tú guardándolo, Señor. Que seas guardando su entrada y su salida, Señor Dios. Que seas tú, Señor Dios, proveyendo, Señor Dios, para necesidades, Señor, que ellos tienen, Padre Santo. Y que seas tú, Señor Dios, cada día glorificándose aún más, Señor Dios, en todas y cada una de las áreas de sus vidas, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor Dios, que se conectaron en este tiempo, Señor. Te pido, Padre de la Gloria, que seas tú, Señor Dios, trayendo provisión, Señor, a aquel que lo necesita, Señor. Que seas tú, Señor Dios, colocando tu mano sanadora, Señor Dios, a aquel que está enfermo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo viviendo, Señor Dios, en cada familia y en cada hogar, Señor Dios, de nuestra congregación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana, el día jueves con un tiempo de la palabra también, y el día viernes para continuar con el estudio de este libro. Bendiciones, mis hermanos. Buena noche.